una barrera física que va a estar formada por los queratinocitos, en donde vamos a identificar las diferentes capas de los mismos. En esta primera etapa vemos a la membrana basal, que es el sitio donde se encuentran las células madre y están generando a más queratinocitos. Estos van madurando hasta que llegan a la muerte, que se encuentran acá, asociados por una gran cantidad de queratinas, lo cual esa capa gruesa, rígida, seca, es lo que nos va a dar una gran protección de la entrada de diferentes patógenos. Sin embargo, además de esos queratinocitos y todas las uniones intercelulares que va a haber, tenemos otros mecanismos como los de las células dendríticas, que en este sitio, ¿se acuerdan cómo se llaman estas células dendríticas? ¿No eran los de Langerhans? Así es, las células de Langerhans. Y luego vamos a tener aquí a los linfocitos intraepiteliales, que particularmente los linfocitos intraepiteliales de la piel se caracterizan por ser CD8, los más abundantes. Y en la dermis vamos a tener un sistema mucho más especializado, donde podemos encontrar tanto células plasmáticas, linfocitos B, linfocitos T, mastocitos, puede haber la llegada de los neutrófilos, etcétera. En esta zona es donde tenemos una mayor amplitud de nuestro sistema inmune y tenemos una mayor participación. Cabe señalar que la mayoría de las células adaptativas que se encuentran aquí son células activadas, porque finalmente donde va a ocurrir la activación de las mismas, pues generalmente va a ser en los ganglios linfáticos o en los órganos que revisamos anteriormente, aunque también puede haber condiciones como para que en una de estos pueda ocurrir alguna activación. Depende mucho como del fenómeno de agresión, pero no es tan común, ¿sale? No sé si hay alguna duda con esto. No, maestra. Ok. Bueno, y ahora sí, por último, vamos a revisar el tema de la recirculación de linfocitos. Este tema no está en su programa como tal. Sin embargo, bueno, en la revisada que le estuve dando a todo su programa cuando empecé el semestre, creo que es un tema que es necesario o que es importante para comprender cómo ocurre la activación de los linfocitos, que lo vamos a ver dentro de la unidad 5. Las primeras tres fases: presentación, activación y la fase efectora. Entonces, me pareció pertinente el meterlo en este punto. De hecho, yo creo que para la revisión del programa de este semestre lo voy inclusive a proponer para que ya se quede definitivamente. Entonces, ¿en qué consiste la recirculación de los linfocitos? Creo que nos quedamos cortos. Bueno, no. Estas últimas dos diapositivas que les puse, la finalidad es hablar del movimiento de los leucocitos, pero particularmente los linfocitos pueden o sufren la recirculación, que quiere decir que van de un punto a otro y se regresan, y pueden ir a otro lugar y se regresan. Están haciendo lo que conocemos como el mentado homing, un movimiento muy particular en las células linfoides, porque ellas requieren encontrarse con su antígeno, requieren la presentación, y si se quedan en un lugar no la van a encontrar. Ahí tienen un mensaje sabio, muchachos, para nuestra vida diaria. Si algo te interesa, búscalo. Entonces, lo mismo hacen nuestras células. ¿Qué les interesa? Encontrar el antígeno. ¿Y qué hacen? Lo buscan. Bueno, en este esquema se les trata de representar los diferentes órganos, principalmente los órganos linfoides, aunque bueno, aquí también tenemos corazón, aunque de alguna forma podríamos considerarlo porque por la sangre, ¿sí? Como parte de los órganos linfoides. Aunque no lo es, para que no me vayan a decir después, maestra, usted dijo que el corazón también no. Estamos hablando particularmente de la sangre. Ok, entonces, ¿en qué consiste la recirculación de linfocitos? Primero, esta va a tener diferentes objetivos y consiste en la migración de las células entre la sangre, la linfa y los órganos linfoides secundarios.
teniendo como objetivo el reclutamiento de leucocitos del sitio de maduración a órganos linfoides periféricos, el reclutamiento al sitio de inflamación, la recirculación de linfocitos vírgenes, lo cual nos habla de que no necesariamente tiene que haber inflamación para que haya estos movimientos, y el reclutamiento de linfocitos efectores al sitio de daño o infección, inclusive de las células de memoria. El reclutamiento, o también conocido como homing, es el movimiento de los leucocitos de la sangre a los tejidos mediado por un patrón de receptores ligando, particularmente de quimiosinas y sus receptores. En un principio, sobre todo durante la etapa gestacional, este mecanismo es mediado principalmente por integrinas y en algunos sitios también es mediado por integrinas, aunque en nuestra edad el principal regulador de este movimiento va a ser la presencia de las quimiosinas y sus receptores. Para ello retomo lo que son las quimiosinas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Son las que atraen a los otros leucocitos? Son las citocinas de bajo peso molecular, de hecho son las de más bajo peso molecular que tienen como función la quimioatracción de los leucocitos. Entonces, nuestras células, las cuales se van a estar en movimiento, tienen diferentes receptores de quimiosinas y en diferentes tejidos u órganos se van a producir determinados gradientes de quimiosinas, lo cual me va a permitir la atracción de cierto tipo de células. En esta columna podemos ver el sitio de homing o el sitio de reclutamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son aquellos receptores que más se mueven en este tipo de tejidos? Por ejemplo, tenemos CCR7 y CD62L en ganglios linfáticos. Este en particular lo vamos a revisar mucho durante la unidad 5, porque es el responsable del movimiento tanto de las células dendríticas como de los linfocitos T. Tenemos, por ejemplo, las integrinas E beta 7, que es en los epitelios, alfa 4 beta 7, acá que dije, es alfa E beta 7, alfa 4 beta 7, en el tejido linfoide asociado a intestinos, CCR7 en vaso, y así sucesivamente. No la debemos aprender, es solamente una lista para que ustedes la tengan a la mano en caso de que lo requieran, o cuando estemos revisando algunas de estos receptores de quimiosinas o sus respectivas citocinas, pues puedan venirse a esta diapositiva y recordar en dónde participan en el homing, dentro de qué tejidos. Ok, y el movimiento de los leucocitos normalmente va a ser a través de la migración trasendotelial. Es un movimiento dirigido que consiste en 4 etapas, que es rodamiento, activación, paro y adhesión y migración trasendotelial. Este movimiento, como bien lo decíamos, estaba regulado por las quimiosinas, pero no son las únicas proteínas que van a participar, ya que vamos a ver un papel importante de las selectinas, de las mucinas, así como de las integrinas y de las moléculas ICAM, o moléculas de adhesión con motivos de inmunoglobulinas. ¿En qué consiste el rodamiento? Déjenme ver si les puse la otra, no. Entonces lo explico aquí. ¿En qué consiste el rodamiento? Bueno, es la interacción entre las selectinas y las mucinas. Las selectinas son proteínas que tienen un motivo de lectina que se une a los carbohidratos. Las mucinas no son más que carbohidratos o proteínas glicosiladas. Entonces, estas selectinas interactúan por primera vez con sus mucinas. Existe un gran número de selectinas, particularmente en los leucocitos son la selectina L, la selectina P y la selectina E. Selectina L se encuentra ubicada en los leucocitos, mientras que P y E se encuentran en los endotelios. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que aquí nos están representando a selectina K, pero también puedo tener selectina K, y los ligandos de las selectinas en los endotelios se van a encontrar en el leucocito. Estas selectinas se van a expresar como resultado, las selectinas que se encuentran en los endotelios, de la activación de estas células.
¿Y cómo las podemos activar? Puede ser por mediadores como la histamina, que es producida por los mastocitos, o puede ser por mediadores como las citocinas, que pueden ser producidas por las mismas células endoteliales, por células proinflamatorias como macrófagos, los mismos mastocitos, o no sé, alguna célula que esté sufriendo daño. ¿Y cuáles citocinas serían? TNF e interleucina 1 beta. Entonces, el hecho de que estas células empiecen a expresar todo ese número de proteínas, les vamos a conocer como células vasoendoteliales altas, lo cual va a permitir un acercamiento entre los leucocitos y las células endoteliales. Y bueno, si esta tiene sus selectinas, mucinas y estas también, pues va a empezar cada vez a haber una mayor atracción entre la célula leucocitaria y la célula endotelial. A la par, la activación de estas células me va a llevar también a la producción o a la secreción de quimiosinas, y no nada más de ella, habrá otras quimiosinas que están producidas por otras células inmunes que se encuentran acá. Esas quimiosinas van a interactuar con los receptores que se encuentran en los leucocitos. Los receptores de las quimiosinas se caracterizan por ser receptores asociados a las proteínas G. De forma sencilla, muchachos, son proteínas que tienen 7 dominios transmembranales en este sitio. Entonces, cuando esta quimiosina se libera, se une al receptor y activamos a la célula, que es la segunda fase. ¿En qué consiste la activación? Esta célula ya trae cargando a las integrinas, pero conformacionalmente se encuentran en un acomodo de baja afinidad, de poca afinidad para interactuar con su ligando. ¿Quién es el ligando, perdón? Las moléculas ICAM, que son estas. Aquí están. Entonces, cuando la quimiosina interactúa, esa conformación se modifica a un estado de alta afinidad, como lo podemos ver aquí, en donde expresa o ajusta sus dominios de unión a la CICAM, facilitando la interacción por la CICAM. A este proceso de interacción es al que conocemos como paro y adhesión. Y finalmente, esta célula, una vez que sufre la activación y a la par esta continúa con su propia activación, comenzará con el rompimiento de los enlaces como los desmosomas o las uniones estrechas, entre otras, entre las células endoteliales, va a permitir que esta célula pueda introducirse. Cabe señalar que la migración trasendotelial no es el único proceso por el cual estas células pasan al sitio de daño o al sitio donde están siendo atraídas. Otro mecanismo es la migración transcelular, en donde algunas células como los monocitos tienen la capacidad de atravesar directamente a la célula gracias al tipo de interacciones moleculares que ocurren entre ambas células sin que ésta se tenga que morir. Simplemente la atraviesan y ella se vuelve a cerrar, formando una especie de poro. Y bueno, una vez que ya se encuentra la célula del otro lado, esta podrá llevar a cabo sus mecanismos efectores como consecuencia de la atracción de un proceso inflamatorio, un proceso simplemente de daño o no sé, cualquier otra razón por la cual sea solicitada. No sé si hay alguna duda hasta aquí, muchachos. Todo Yo, bien. maestra, yo tengo una duda. Dígame, Fernanda. En el tercer paso, que es el de paro y adhesión, Ajá. dijo que era cuando había como resultado una alta afinidad, ¿verdad? Después de Ajá. activar la célula. Entonces, Sí. cuando hay esa afinidad, las integrinas son las que se van a adherir, o qué es lo que se adhiere, maestra, ¿por qué se le llama paro y adhesión? Las que se van a unir van a ser las CICAM. Las CICAM ya están aquí expresadas, pero si te fijas, las CICAM no modifican su conformación. Aquí porque la célula prácticamente la enganchó. La que está modificando su conformación es la integrina. Ah, ok. Entonces, la interacción entre ambas
entendamos todos estos esquemas como una representación gráfica de lo que está ocurriendo en la realidad. Pero la realidad es que aquí nos están representando solo una molécula de cada una de las que yo les platiqué. La realidad es que estas células están forradas de integrinas, que están forradas de mucinas, que están forradas de selectinas. Estas igual. Entonces, la unión de esta selectina en realidad no es 1-1. Puede ser 10-10, 100-100, ¿sí? Entonces, cada vez las células, si se fijan acá está mejor representada, se va prácticamente fusionando a la célula endotelial. Cuando ocurre este proceso, acá hay mucha señalización o activación de otras moléculas río abajo que ellas van a activar el que se despeguen estas dos células, el rompimiento de los desmosomas o de las uniones estrechas. Tanto desmosomas como uniones estrechas, yo supongo, y de eso me estoy valiendo, que ustedes lo vieron en sus clases de biología, ya sea celular o molecular, que son interacciones célula-célula. Sí. ¿Sí? Entonces, ok, entonces una vez que esta célula prácticamente se está fusionando, se abre el espacio y solo va a pasar ella. Porque así como va pasando, se vuelve a integrar esa unión. Ok. Por eso les decía que de cierta manera es selectivo. Sí, maestra, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, maestra. Dime, Bueno, Mari. entonces básicamente sería como que se va moviendo por todas las células hasta que encuentre una ICAM y ya como que dé paso a que se abran las otras células. Así es. Haga de cuenta que, imaginemos aquí, hay un proceso inflamatorio entre un patógeno. Ujú. El primero que lo vio fue el macrófago. Perdón, el mastocito. El mastocito liberó su histamina. Eso Sí. va a hacer que estas células se conviertan en esas células endoteliales altas. ¿Por qué? Porque van a empezar a presentar o a expresar un montón de selectinas. Acuérdense, la P o la E. ¿Sí? Aquí. Sí. A la par, también se activó el macrófago. El macrófago lo fagocitó, lo destruyó y empezó a producir citocinas como interleucina 1 y TNF, que es la principal célula productora de estas células. Ujú. Entonces, todo eso está incrementando la expresión de todas esas selectinas y además activando a tus quimiosinas. Pero no es que todas esas señales estén llegando como que a estas dos células y estas son las únicas. Estas señales están aquí liberadas, los mediadores se secretan así en masa y en la zona. Por lo tanto, todas las células endoteliales que están en esa zona están expresando a esas selectinas y a esas quimiosinas. De ahí que, como tú comentas, el leucocito va a ir interactuando entre estas células. Ok. Ujú. Y aquí también igual lo que les decía ahorita, ¿no? Lo están representando, de hecho, si se fijan, es como una copia, cada célula es una copia de la anterior, Sí. ¿sí? Pero en realidad esto está pasando aquí, está pasando aquí, está pasando aquí, aquí, aquí. Es decir, no está pasando solo un linfocito o un leucocito. Cuando hay un proceso de extravasación, migran un montón a la par, justo en esta zona. ¿Es selectiva en qué sentido? En que si la quimiosina que yo estoy secretando aquí es interleucina 5, el leucocito que va a migrar es el eosinófilo. Ah, ok. Si la quimiosina que estás expresando aquí es, por ejemplo, MCP1, el leucocito que va a migrar es el monocito, no otro, porque el único que tiene receptor para la quimiosina MCP1 son los monocitos. Si la quimiosina es interleucina 8, el leucocito que va a pasar es el neutrófilo. A eso me refiero con selectivo. ¿Por qué? Porque solo son cierto tipo de células las que pasarían. Ok. Ujú. Sí. Ahora, si liberas de todo, si liberas IL-8, IL-5, etc., pues van a pasar neutrófilos y van a pasar eosinófilos. ¿Se acuerdan que decíamos en las características de los neutrófilos que la primer célula en llegar al sitio de acción era el neutrófilo?
Sí. ¿Por qué? Porque la primer quimiosina en producirse normalmente es la interleucina 8. Ok. Entonces los primeros que escuchan el mensaje son los neutrófilos. El proceso se está volviendo exagerado, necesitamos más macrófagos, ya no tenemos, pues le empiezan a gritar a los monocitos y se comienza a secretar MCP1 para que lleguen más monocitos que requerimos forzosamente que se diferencien a macrófagos. ¿A cuáles? A los inflamatorios, porque fueron de emergencia. Probablemente a células dendríticas. ¿Por qué? Porque no es suficiente con lo que hay. Ok. Sí. Sí, maestra. ¿Nos Gracias. quedó claro, chicos? ¿A poco no está bien bonito esto? Ay, no me hagan sentir mal, muchachos. Sí, sí está, maestra. Es increíble cómo se comunica todo, cada aspecto. Así es mágico. O sea, realmente tú lo piensas y dices, de verdad, qué impresionante cómo todas nuestras células están tan integradas y saben cuál es el mensaje que deben enviar y a quién se lo deben enviar. Y antes de decir, ay, no, es que ellas no cooperan, mejor no voy. No, me hablaron, yo voy, me entrego al 100. Entonces veámoslo como un ejemplo. Si nuestro mundo funcionara como nuestro sistema inmune, ¿qué cosas seríamos? Comprenda, soy una enamorada del sistema inmune. Pues si no hay dudas, chicos, eso era todo lo que íbamos a revisar el día de hoy. Me interesaba revisar cómo iban con lo del glosario, ver si había dudas, si podía apoyarlos en algo, para que empezaran a trabajar y fuera todo esto mucho más sencillo. Maestra, yo sigo teniendo la duda de si lo voy a hacer individual o me va a integrar a algún equipo. A ver, muchachos, me reportaba ayer Diana que ella todavía no tiene equipo. Cuando yo hice la repartición, en listas con ustedes yo tengo 40 alumnos. Entonces debería haber 10 equipos de 4. O hay alguien que no se encuentre en listas, no sé, necesito ahí saber qué pasó porque según esto yo ya tengo los 10 equipos, los 10 están completos o con 4 integrantes, pero en mi lista no debería de quedar nadie solo. O alguien la anotó y no le dijo. Maestra, creo que yo nada más soy nada más con una persona, entonces podríamos ser nosotras 3. Entonces faltaría alguien más, Diana. Mm. ¿Me mandaste, lo subiste al grupo? Porque según yo lo revisé y todos estaban con 4. No estoy segura, maestra. A ver, déjeme ver bien. Sí, solo somos 2. Somos Alexandra Castañeda y yo. Diana, ¿te unes con ellas, por favor? Ah, mira, van a ser las 2 Diana. Ay, qué Perdón. chido. Sí, me uno con ellas. Y me dejan, voy a checar ahorita quién es la persona entonces que falta de integrarse. Lo voy a poner en mensaje en el chat de aquí de Teams y lo voy a poner en el foro de los equipos. Pero si la persona que queda no las busca, se queda ya sin el equipo y no me puede entregar trabajo individual porque, insisto, los equipos los hicimos. ¿Ya vieron cómo trabaja el sistema inmune? No se queja de con quién le tocó, entonces vamos a trabajar de la misma manera. Así es que trabajos individual por esta ocasión no, porque la dinámica es el trabajo en equipo. ¿Sale? Sí, maestra. Y gracias, Diana. Diana Puy. Sí, por nada, maestra. Ok. Entonces, de todos modos, hago yo ahorita el reajuste. Voy a pasarlo con lista y para ver quién es la persona que faltaría de integrarse. Y pues entonces, si no hay ninguna otra duda, muchachos, para el examen, ya es la próxima semana. Yo digo que a medida que estudiamos nos van a surgir dudas, maestra. Entonces, Bueno, pues de todos modos les recuerdo que ahí estaré al pendiente. Solamente el día de mañana sí lo veo un poquito complicado, pero ya pasado mañana vuelvo a mi normalidad y lo que ustedes necesiten me avisan. Voy a estar al pendiente tanto de Teams como de los foros. Lo único que sí insisto y se los recomiendo mucho
aprovechen el hecho de que no se van a conectar estos días, entonces tómense mínimo un día, chicos, para, ya que se nos dio la oportunidad, lo hayamos querido o no, mínimo disfrutar un día, descansar, agarrar pilas y continuar. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. De lo del esquema que me iban a entregar, igual había ya varios que habían subido su trabajo. Ay, con ustedes estaba de algunos que me lo subieron, pero no habían contado lo de los órganos. Entonces, no sé si alguien de los que entregó antes del día de ayer haya pasado por esa misma situación y quiera que le regrese la actividad. Si no, solo les recuerdo que mañana es último día para entregar. Igual, si hubiera alguna duda, pues no sé si quieran aclararla de una vez. Ah, sí, maestra, yo se lo entregué antes y me faltaron unos órganos. Entonces, ¿te lo regreso, Sofía? Sí, por favor. Ok. ¿Alguien más, muchachos? Y si no, sería todo. Hoy fue muy breve. Maestra, yo. ¿Quién fue? Maestra, Omar. Dígame. ¿en dónde teníamos que registrar nuestros equipos? Se los puse en el foro de novedades. Ok, yo lo busco, maestra, gracias. A ver, déjame, lo tengo aquí abierto. Es que lo acabo de buscar y según yo ya no está, o sea, porque me entró la duda de si se había mandado mi equipo. Ajá, yo tampoco lo encuentro. Pero según yo es en el primero de avisos, ¿no? Pero Se solo me está hace que su sí. foro de discusión, Déjeme, le confirmo. Es que la verdad, a veces les pongo, cuando les pongo fecha límite, les pongo que se cierren para que ya no me los muevan. Sí, se cerró el 5 de septiembre. Miren, lo voy a abrir, pero denme chance unos 20 minutos para registrarlos con mi lista, los que ya están. Lo vuelvo a abrir y ustedes confirman si se registraron o no adecuadamente y vemos lo de, insisto que deben ser, según yo había contado 10 equipos, por eso me quedé como tranquila y no hice el cotejo de lista a lista. Entonces no sé qué esté pasando ahí, pero ahorita lo abro para que cada quien confirme que forma parte de un equipo y que cada equipo debe estar formado por 4 personas. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Y cualquier cosa ya que haya que aclarar, me lo hacen saber, por favor, eso sí, el día de hoy, porque eso está generando atraso a la hora de que se pongan a trabajar con su glosario. Y la idea no es que lo hagan un día antes, la idea es que le puedan dedicar, como les dije, el trabajo consta por lo menos de 40 términos. Y la idea es que lo puedan hacer, tal vez repartírselo. Yo no tengo problema en que se los repartan y a cada quien le toquen 10. Mi sugerencia es que lo hagan un término de cada tema o sea, que les toque variado, no que sea, a ver, a ti te tocó todo lo de células, a ti todo lo de historia, a ti todo, porque si no, creo que no va a ser nada productivo. Entonces, uno de cada uno de los apartados que vimos y que al final, cuando junten toda su información, todos los integrantes estén conscientes de lo que se está entregando, que todos revisen, lo lean a detalle y digan, ok, yo estoy de acuerdo con mi trabajo. Les platicaba, creo que ayer, que ahorita he estado un poco saturada porque nos regresaron un artículo que enviamos hace como mes y medio con algunas correcciones, pero nos dieron 10 días para revisarlo. De verdad, si solo una persona se encargara de hacer toda la revisión, no sacamos el trabajo en 10 días. ¿Qué hacemos? A ver, tú encárgate de figuras, tú te encargas de tales correcciones, etc. Pero al final, chicos, es mucha responsabilidad. Su nombre va ahí. Si publicas algo que está erróneo, algo que es mentira, ya no es, ay, es que Sutanito se equivocó.
si alguien dice, en ese artículo publicaron esto y está mal, no van a decir fue Mariela o fue Perenganito, van a decir, ese equipo de trabajo es malo. Y nos ponemos en la mirilla. Entonces todos somos responsables, todos debemos revisar lo que estamos entregando. La finalidad de los trabajos de equipo precisamente es esa, que desde ahorita ustedes se empiecen a habituar a eso, porque es algo que aunque no queramos, lo vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. Porque siempre formamos parte de un equipo, hasta en lo personal. Entonces, les pido que trabajemos con esa responsabilidad. Vamos a probar cómo trabajamos los equipos el día en esta actividad y ya veremos si continuamos así en los próximos trabajos o hacemos modificaciones. ¿Sale? Sí, maestra, está bien. Ok. Alguien hace ratito, creo que fue Omar, que prendió su micrófono y dijo maestra, pero ya se interrumpió. Sí, que me interrumpieron. Le iba a preguntar de qué concisamente tiene que ser el organizador gráfico, pero ya le pregunté a una compañera, entonces Bueno. ya estoy bien. Ya lo debería tener hecho, Omar. Es que se me complicó un poco la semana. Cindy, ¿tú ibas a preguntar algo? No, solo le iba a dar Ok. gracias. Bueno, pues entonces ahora sí, chicos, sería todo. Estoy pendiente y cualquier cosa, no duden en preguntarme. De preferencia, usen el foro de dudas. Sí, maestra.